El cartel paranormal. Listo. Son las 9 de la noche, 9 de la noche, 9 minutos. Y estamos arrancando este cartel. En este momento, si ustedes ya están conectados con nosotros, pues los invitamos también a que se metan a Instagram, porque ya estamos en nuestra transmisión de Instagram Live, donde ustedes pues van a poder ver algunas imágenes de sitios que les vamos a empezar a contar desde ya. En un momento vamos a viajar por varios lugares del mundo y vamos a arrancar por Colombia. Vamos a hacerlo de una vez. Ya pueden entrar a @el cartel de la Mega a través de Instagram y ahí nos vamos a encontrar. Las imágenes que les vamos a mostrar en la primera parte de esta transmisión son imágenes que no están editadas, Así que van a ver que en algún momento de pronto los videos voy a saltar espacios de los videos, pues para que ustedes puedan ver cosas interesantes. Esta primera parte que les quiero contar, pues la vamos a arrancar por Colombia y la vamos a arrancar por un sitio del que estábamos hablando ayer precisamente, y por esa razón decidí escoger esta zona para arrancar, porque ayer causó un poco de curiosidad. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de un sitio en la ciudad de Manizales, en Colombia, que se llama el Cerro de Oro? Un sitio donde supuestamente sucede un fenómeno paranormal que ha sido llamado los niños de los dulces. Ustedes saben que normalmente estas historias terminan siendo bautizadas de alguna forma, y de esta forma bautizaron esta historia. La historia cuenta básicamente que los niños de los dulces son niños que estuvieron en un hogar infantil que tenía su sitio de refugio en ese lugar, el Cerro de Oro, en la ciudad de Manizales. Alguna vez el hogar se quemó y murieron muchísimos niños. Murieron muchos niños allí. Al menos esa es la historia. Nadie ha podido demostrar si eso es cierto o no es verdad. Pero la realidad es que muchísimas personas aseguran que allí suceden cosas paranormales. Pero ¿cuál es la situación paranormal exactamente? Pues la situación paranormal es que supuestamente uno llega hasta un sitio de Cerro de Oro, en la parte más alta de Cerro de Oro. Y cuando llega a ese lugar, uno para el carro y tiene que hacer una especie de ritual. ¿Pero cuál es ese ritual? El ritual es básicamente que uno pone sobre el capó del carro talco, polvo ese que se utiliza para los pies, por ejemplo, lo esparce y pone dulces. Y supuestamente después de un rato, los niños empiezan a caminar encima del carro y a llevarse los dulces. Y cuando se van, pues aparecen las marcas de los niños. Pues bueno, les voy a mostrar algo de imágenes de este sitio mientras les voy contando, porque la idea precisamente es que no contarles la historia como normalmente ha sucedido, sino como nos sucedió a nosotros cuando visitamos el sitio. Esta imagen que ustedes ven en este momento en la pantalla del Instagram Live es una especie de estatua que termina encontrándose uno al momento de subir hasta el lugar más alto de Cerro de Oro. Y definitivamente, imagínense esta imagen, ustedes encontrándosela en medio de un montón de plantas y se encuentran esta imagen escondida en plena oscuridad hasta llegar a ese sitio. Definitivamente es una situación simplemente asustadora, simplemente de llegar hasta ese lugar. Pero les voy a contar específicamente la situación que nos sucedió a nosotros cuando llegamos a Cerro de Oro, porque nosotros no vivimos el tema de los niños de los dulces, pero sí les voy a contar qué nos sucedió. Voy a empezar a cambiar aquí las imágenes. Por allá al fondo creo que oyen mis perritos que están empezando a ladrar seguramente por este tipo de temas. Esta fue la primera situación que nosotros nos encontramos cuando llegamos. Resulta que al subir a Cerro de Oro, estábamos llegando hasta la parte más alta. Eran más o menos las 6:30, 7 de la noche. Nuestro objetivo era estar desde muy temprano para hacer algunas grabaciones de video del sitio. Y lo primero que sucedió es que, a pesar de que la carretera estaba un poco húmeda, pues muy curiosamente el carro simplemente se deslizó, porque realmente esa es la historia. El carro se deslizó y terminó metido en una cuneta, como ustedes ven en esta foto. Nosotros inmediatamente interpretamos el tema como que no nos querían dejar llegar al sitio, pero más allá de eso empezamos a encontrar efectivamente las muestras de que no nos querían dejar llegar hasta ese lugar. Aquí les voy a mostrar un poco del recorrido. Esta es la carretera y ustedes ahí ven al fondo
el carro, como quedó enconetado. Esta grabación se hizo con un dron que estaba volando a ras de piso. Y ya les voy a contar cuál es la situación específica con este dron y que confirma que efectivamente lo que sea que existe en Cerro de Oro no nos quería dejar grabar. Nosotros empezamos a subir con el dron grabando y el objetivo precisamente de que fuera el dron el que estuviera grabando era darle mucha estabilidad a la cámara para que pareciera que era una persona caminando hacia la parte alta de Cerro de Oro. Y digamos que hasta ahí no pasa nada. Como ustedes ven la escena, el dron sigue volando sin problema. Y para quienes han volado drones en algún momento, pues saben que este tipo de aparatos tienen unos sensores que cuando llegan a una pared o llegan a algo firme, pues el dron automáticamente para no chocarse con eso que tiene al frente. Pues resulta que cuando llegamos a este punto, el dron empieza a frenarse, como si tuviera algo al frente, como si hubiera algo que lo estuviera deteniendo. El sensor del dron empezó a fallar y se quedaba quieto. Y le dábamos más adelante, más adelante, más adelante y el dron se quedaba quieto. Y les voy a mostrar finalmente qué sucedió al final. Vamos a ver si encuentro aquí el video. Esta es la parte final. El dron sigue volando, tratamos de forzar el dron para que vuele y finalmente es como si algo hubiera tomado el dron y lo hubiera girado y lo hubiera tirado al piso. Desde ese momento, el dron no volvió a subir. Esta, se las voy a repetir, fue la parte final. De pronto para el que no está viendo, si tienen Instagram y quieren vernos, en @elcarteldelamega pueden verlo. Y para el que no está viendo, está la imagen, efectivamente va la cámara del dron de un momento a otro como si algo le hiciera perder el rumbo y termina impactando. Sí, y cuando estábamos ahí, digamos que uno viéndolo desde atrás, es decir, uno volando el dron, es como si le hubieran puesto una mano por encima y lo hubieran hecho girar. Eso nos sucedió en ese sitio. Nuestra experiencia específicamente de Cerro de Oro fue claramente que no nos querían dejar grabar el lugar. Esa es la primera experiencia de ese sitio, Cerro de Oro, los niños de los dulces que finalmente nunca conocimos, pero donde nos sucedieron cosas muy curiosas e insólitas. Vamos a seguir por Colombia. Primero vamos a agotar todos estos sitios colombianos que son muy interesantes. Pues hay un sitio en el departamento del Tolima, un sitio entre otras cosas muy bonito. A ver, le bajo volumen a esto, listo. Un sitio muy bonito y es este lugar. Un camino como este que ustedes están viendo en Instagram Live en este momento, pero para los que no están se los voy a describir. Un camino en medio de la selva prácticamente, con un río imponente, donde uno tiene que caminar a través de la orilla del río durante muchísimo rato, más o menos unas 2 horas, para llegar a un lugar donde finalmente empieza uno a encontrarse una serie de elementos que normalmente no se encuentran en una selva. Como ven en esta imagen, al lado izquierdo, y se las voy a describir a la gente que está en radio, hay unos muros que fueron construidos por el hombre. ¿Sí? El recorrido continúa y los muros empiezan a aparecer al lado y lado del río. Como les dije hace un momentico, las imágenes que están viendo la gente que está en Instagram están sin editar, al resto de las personas se los describo. Aparecen muros al lado y lado, construcciones humanas claramente. Y más adelante de esos muros, cuando uno piensa que ya no se puede encontrar nada más curioso, empieza a encontrarse una serie de cuevas. Vamos a ver, aquí está el video y se les voy a empezar a describir. Cuevas que empiezan a pasar segmentos del camino. Cuevas que uno nunca sabe hacia dónde van y que empezamos a recorrer en medio del video. Son cuevas completamente oscuras para la gente que nos está oyendo a través de la radio y no nos ve a través de Instagram Live a esta hora. El túnel que estábamos recorriendo es un túnel que se llama Roberto Tobar Gaitán y fue un túnel descubierto precisamente por él en la ciudad perdida de Falan, en Tolima. Sí. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y que me contara un poquito de esa anécdota. La forma en la que la encuentra es alucinante. Además, primero, él era un tipo que no se dedicaba a este tipo de investigaciones. Correcto. O sea, era un tipo que se dedicaba a montar sus programas, por decirlo así, a hacer sus programas andando por diferentes lugares de Colombia, y él lo hacía, era pilotos de este tipo de programas.
Sí. Y un día en la empresa de televisión donde él trabajaba, un programa nos emitió y empezó a darle forma a este tipo de recorridos que precisamente lo llevaron a este lugar, que lo pueden ver ya mismo en arroba el cartel de la Mega en Instagram. Pues túneles como ese hay varios y les voy a mostrar solamente un par de las tantas grabaciones que hay. Este es el primero que nos encontramos y a la gente que no está en Instagram se los voy a describir. Es un túnel pequeño, es un túnel de no mucha altura, donde nos metemos y nos encontramos muchísimos murciélagos recorriendo el sitio. Pensamos que el túnel iba hacia algún sitio, tratamos de llegar hasta el fondo, pero más o menos después de unos 30 o 40 metros nos encontramos al fondo una estatua de un, no sé qué sea, no sé si es un santo, no sé si es alguna figura que adoraban las personas que construyeron este tipo de túneles, pero al fondo vemos entonces la imagen que empieza a aparecer. Es una especie de santo, es, no sé, es, no sé quién es exactamente. No sé quién es exactamente y digamos que no lo hemos preguntado, pero está al fondo de este túnel, que es uno de los primeros que uno se encuentra. Entonces, hasta ahí es un túnel, digamos, aislado, que simplemente tiene un hueco donde caminas 15, 20 metros y listo, y vuelves a salir y no pasa absolutamente nada. Pero sigues caminando. Y cuando sigues caminando por este sector, que les recuerdo queda en el departamento del Huila, muy cerca de Armero, pues entonces aparecen unos túneles que ahora son mucho más profundos e incluso mucho más estrechos. Y resulta que se encuentra uno con unas obras de ingeniería tremendas, porque en solo un par de minutos lo llevan a uno, como vamos a ver en el video, los que están en Instagram Live, lo llevan a uno a atravesar la montaña completa. Es decir, nosotros para llegar al sitio donde vamos a llegar al final, no rodeamos la montaña, que nos hubiera tardado muchísimo tiempo hacerlo. Incluso llegar hasta este sitio ya le tarda a uno más o menos 1 hora y media, 2 horas. Pero solamente esto, atravesar este túnel, nos pudo ahorrar el recorrido completo de la montaña. Y llegamos de un lado al otro, con túneles completamente bien construidos, cavados sobre la roca y completamente firmes. Además, con el espacio perfecto para uno poder pasar desde un lado hasta el otro de la montaña. En solo un par de minutos puede llegar uno al otro lado de la montaña, como vemos en el video para toda la gente que está por allí conectada. El túnel finalmente vuelve otra vez y se amplía y ya puede uno levantarse, ya no tiene que pasar agachado y pasa definitivamente al otro sitio. Y cuando sale al otro lado, se empieza a encontrar algunas edificaciones con muros de piedra, que después averiguando nos dimos cuenta que no eran otra cosa que bodegas, donde en su época guardaban el oro que traían desde diferentes sitios del continente, desde Perú, desde Ecuador, y en Colombia se guardaba en esta zona para ser después trasladado hasta Cartagena, desde donde salía para pues ser propiedad después de la colonia. Cuando uno llega ya a la parte inferior, se encuentra básicamente las bodegas. Esta bodega se llama la bodega Simón Bolívar, la bodega que está viendo la gente de Instagram en este momento y a los demás se las describo. Es una bodega hecha en piedra completamente, con unas entradas en forma de arco y a los lados hay una especie de galerías que para ese entonces estaban llenas de oro, completamente llenas de oro. La bodega Simón Bolívar en Palan, Tolima, muy cerca a la ciudad de Armero, que es legendaria por todos estos temas misteriosos. Y finalmente de este sitio les quiero mostrar un túnel por el que uno entra completamente agachado, pero este es un sitio que finalmente, según las historias que nos contaron, nadie ha podido finalmente llegar al final. ¿Por qué? Porque el túnel es supremamente estrecho. Para los que lo están viendo en Instagram se van a dar cuenta que empezamos a entrar y tiene que agacharse uno. Es un túnel que tiene una altura de aproximadamente unos 60, 70 centímetros. Entonces hay que pasar casi que rozando el piso con el pecho, empezando a pasar. Y al final, cuando llega ya uno a la última parte, hasta donde puede llegar en este túnel, que tiene más o menos, pensaría yo, unos 150 metros de largo, pues se encuentra una salida hacia un hueco muy, muy, muy profundo. Los que están en Instagram en este momento justamente lo pueden ver, lleno de murciélagos y con una profundidad que nadie se ha atrevido a investigar.
Dice la leyenda que a través de este túnel finalmente terminaban sacando el oro y llegaba hasta... Esa es la historia de Falan en el departamento del Tolima. Hay algunas otras historias que tienen que ver con lugares fuera de Colombia que tenemos aquí listas para contarles, pero no nos queremos ir de Colombia sin contarles un poco de una isla que fue prisión y que visitó Juan Pablo Laguna hace algún tiempo y que definitivamente tiene una historia muy interesante. Entonces ya salimos de la zona continental de Colombia y nos vamos al agua. Vamos a ir a visitar, ¿qué sitio? Vamos a ir a visitar Gorgona. Es una isla que se encuentra a 35 kilómetros de tierra firme por el Océano Pacífico. Y uno tiene dos formas de llegar. La primera es llegar a Buenaventura y tomar un barco, Sí. más o menos un viaje en barco de 9 horas. O la segunda es tomar un avión a Cali y de Cali tomar un avión a un lugar que se llama Guapi, o Guapí, en el Cauca. Guapi, Y guapi. de ahí, Guapi. Y de ahí se toma una lancha que da un recorrido de más o menos 2 horas hasta la isla de Gorgona. Antiguamente, digamos en la parte turística, perteneció a una empresa privada, pero decidió Parques Nacionales asumir, digamos, la custodia de la isla porque estaba erosionándose. Por ejemplo, Sí. uno entra y lo primero que va a encontrar es un retén de la policía que le va a quitar a uno licor y cigarrillos, por ejemplo, o incluso aerosoles. No permiten ese tipo de elementos dentro de la isla y es un sitio famoso porque el nombre está relacionado a una figura mítica, la Gorgona. Y es una isla que tiene muchas serpientes. Yo al principio cuando fui pensé que eran todas venenosas, pero no, de esas hay 2 que son venenosas. De todas las especies que hay, pero es que hay unas que son grandísimas. Entonces está prohibido el andar por la isla, pues, primero sin botas pantaneras, Sí. y segundo, uno tiene que andar o sea, le dan plazo hasta las 6 de la tarde para recorrer la isla. Ahí estuvo Francisco Pizarro, cuando intentó llegar al Perú. Los incas le alcanzaron a ganar el duelo por un instante, le tocó retroceder y cuando retrocede encuentra esta isla. Llega en barco a Gorgona, en Gorgona pierde gran parte de su tripulación, eso lo hablaba ayer, la pierde porque las serpientes empezaron a hacer de las suyas, ellos tratando de explorar y tratando de encontrar tesoros porque encontraron algunos rastros, encontraron ahora se me olvidó, arte rupestre, no, sino encontraron, se me olvidó el nombre específico. Son delineaciones que hacen ellos sobre la roca. Sobre rocas. Petroglifos. Eso, petroglifos señalaban felinos, las serpientes, primates. Se creía que los Tumaco Tolita, que era la tribu que logró entrar ahí, pues aprovechaba la marea baja para llegar hasta la isla y de ahí pues entregar tributos. Por eso los españoles creyeron desde Francisco Pizarro que había oro y tratando de buscar el oro pues fueron encontrando la muerte con la pues, gran variedad de especies venenosas que hay en el lugar. No solo las serpientes, hay serpientes marinas, obviamente arácnidos, insectos. Dentro de la isla creen que, bueno, los guías de la isla creen que esta isla, precisamente Gorgona, tiene una isla pequeñísima, pequeñísima, al lado que se llama Gorgonilla. De hecho, es muy curiosa porque de julio a octubre hay avistamiento de ballenas, precisamente en ese lugar. Y las islas forman como si fuera la ballena y el vallenato, pues el hijo de la ballena forma Gorgona y Gorgonilla, si uno los ve en los mapas, tienen esa formita. Esos son, bueno, son imágenes yo estuve en esa investigación precisamente, en esa que está mostrando Brandy, ellos están aquí desde el canal RCN, pues. Es una tarea muy pesada encontrar ahí, por ejemplo, habían 4 vírgenes en toda la isla, Brandy estaba mostrando habían 4 vírgenes. Esas vírgenes, pues, estaban ahí precisamente las vírgenes de los presos, pasaban por los lugares donde ellos estaban. O sea, esas vírgenes están colocadas estratégicamente para mostrar eso, para que no perdieran la esperanza los presos. Y para que se hagan una idea, de pronto los que nos están viendo, esta prisión estaba basada en los campos de concentración. Ahí está mostrando, por ejemplo, Brandy, una parte, si puedo pausar ahí, esa parte son los lavaderos.
y tenían formas circulares. Ahí vio como una especie de fuente. Ahí era donde de los presos lavaban su ropa. Y era de forma circular para que los presos tuvieran la posibilidad de verse unos a otros, para que no existieran rencillas o asesinatos. De hecho, atrás se logra ver como una baranda. Ahí antiguamente había una garita donde los guardias tenían que estar pendientes de que no pasara nada allí. Sí es un misterio cómo los Tumaco Tolita encuentran esta isla. Es una isla en serio en medio de la nada. En medio de la nada y básicamente todas las noches llueve en Gorgona. Y aquí es donde entra un poco el terror del obrar del hombre. Esta prisión tenía en un principio a los presos más peligrosos del país y luego por hacinamientos, por sorteo llegaban a Gorgona. Esto en la parte de los presos, pero los policías eran castigados siendo llevados allá. Si usted era un policía y se portaba mal, lo llevaban allá. Antiguamente no existía el IMPEC, sino que la dirección de policía pues los llevaba allá. Ahí estamos hablando, por ejemplo, unas celdas de aislamiento muy pequeñas, esas unas celdas de castigo pues, pero ahorita les voy a hablar de otro tipo de castigo que recibían allá los presos. Hay algo muy importante de esta isla y es que estaba basada en los campos de concentración nazi, a eso era lo que iba a llegar, estaba basada en los campos de concentración nazi y allí habían 3 pabellones. Hoy en día solo subsiste un pabellón, que es el que tienen cuidado para todo el tema del turismo. Y cuando uno entraba, primero lo requisaban de arriba abajo, le miraban que no tuviera nada, y pasaba por una especie de camino, de pasillo, y ya se le decían el pasillo de la muerte, porque ese pasillo al lado y lado tenía alambres electrificados. Y algunos presos a veces no alcanzaban a completar su misión, entonces empujaban al compañero para que se electrocutara y muriera instantáneamente. Dicen que las torturas eran bárbaras, los policías abusaban mucho de los presos allí, pero también era un tema ahí de guerra de poderes. Ahí escapó un violador muy famoso, ahorita Esteban Cruz nos podrá decir, el papillón colombiano, escapó de esa prisión. Muchos dicen que el tipo cogió una balsa y arrancó, pero a mí se me hace muy difícil, la verdad, que haya logrado eso en una balsa, porque ya conozco más o menos cómo se comporta el mar en ese lugar. Es casi imposible que una balsa sobreviva. Yo creo que fue ayudado, pero aquí la maldad humana empezó a coger forma. Hice una investigación a fondo de quienes habían ingresado a la cárcel. Habían un listado larguísimo, nombres de presos, pero muchos de esos presos no tenían boleta de salida, porque los habían desaparecido. Habían actas de defunción precisamente, pero otros tenían boletos, no existían los boletos de salida. Ahorita les mostraba a Brandy los lavaderos. Existían otro tipo de torturas allí. La gente prefería, ayer lo decía, la gente prefería irse a la enfermería de la prisión que ir a dormir. Lo que hacían era esperaban que apareciera una serpiente dentro de los pabellones, se dejaban morder y se iban pues, de urgencia para el pabellón, pero era prácticamente condenarse a muerte porque allí los policías tenían los antídotos pues, de las mordeduras de serpientes y tenían todos los elementos quirúrgicos para atenderse ellos y les dejaban sin posibilidad a los presos. Entonces a los enfermeros y a los doctores de la isla les tocaba usar serruchos para amputar partes, porque no había forma de cómo salvarlos en algunas ocasiones. A veces en las comidas envenenaban a los muertos, entonces para evitar que los que entregaban la comida supieran a quién matar, de espaldas recibían la comida de los presos, para no tener ese lío. Muchos dicen que se picaron a muchos de esos personajes y los echaban en la comida para que se comieran ellos mismos, pero es un mito que aún no se logra resolver. Y alguien que sí tenía el puesto asegurado era el panadero de la prisión. El único que sabía cómo se hacía pan y cómo se manejaba el caldero pues para hacer el pan el sitio, era una sola persona y nadie lo podía tocar. Así que le cayera mal, no lo podía tocar porque era el único que no lo dejaba morir de hambre. Se podía hacer pan a cualquier hora, comida a cualquier hora. Entonces era vital tener alguna función o alguna virtud dentro de la prisión. A unos cuantos metros, si uno anda bordea la isla, ahí está el cementerio. Muchos cuerpos NN nunca quedaron tan desfigurados que nunca se logró resolver o nunca apareció su familia y están allí reposando. Pero había una tortura bastante particular. Cuando fui a Gorgona yo pensé que las celdas pequeñas que mostraba ahora Brandy eran algo que encontré en un texto
una escritora que se llama Cecilia Robledo, que es mamá, bueno, fue mamá de un senador. Ahí no sé si lo que está mostrando Brandy es o los dormitorios, o creo que Creo que sí, son los dormitorios. creo que es el dormitorio. Aunque la baranda de la izquierda que se ve allí, esa baranda creo que es más de la cocina. Ujú. Esa imagen a blanco y negro me deja con la duda. Bueno, Cecilia Robledo, fue mamá de un senador, pues como que hizo un libro, ella fue y tomó testimonios, ella empezó a hacer obras sociales allá y empezó a tomar testimonios y había una tortura bastante particular. Y ya hablaban de la botella o del botellón. ¿Y eso qué era? La prisión tenía como unas reservas de agua a la salida de todos sus ingresos, que tenía precisamente la forma de un botellón de leche, de esos garrafones de leche. A veces, cuando los presos se portaban muy mal, lo que hacía la guardia era abrir ese botellón, que aparentemente era una reserva de agua, pero lograron acomodar una de ellas, que era la afuera de la enfermería. Acomodaban ese botellón, dejaron que no hubiera paso de agua y ponían al preso allí. Lo ponían allí y no podía ir al baño, le tocaba hacer el baño ahí, tocaba ir al baño ahí. Y le arrojaban la comida, o sea, se mezclaba su materia fecal con su comida, y aparte de eso, pues con las ratas, porque hay así muchos roedores, por eso también el tema de las serpientes me hace muy particular, hay roedores muy grandes, o sea, no puedo decir ratones, unos roedores muy grandes de color café, más o menos. Y lo peor de esto del botellón, es que en las noches siempre llueve. O sea, para que no llueva en Gorgona en una noche es casi imposible. Es tormenta eléctrica, es muy fuerte el tema de la lluvia allá. Entonces, básicamente, los presos se ahogaban en su propia materia fecal cada vez que ellos recibían ese tipo de torturas y castigos. Obviamente, muchos perdieron la vida. En materia paranormal, pues no se habla mucho de eso, ¿sabe, Brandy? No se habla de fantasmas. Es que este sitio después lo expropiaron, lo hicieron volverlo patrimonio. Pues está en esa discusión de si en verdad se volvió patrimonio o no por la UNESCO, pero Ujú. jamás se logró hablar de un fantasma, de una historia muy particular, no, jamás se habló. Aunque yo sí tengo una historia personal, nadie me la cree, pero yo sí la tengo. Yo estaba en uno de los dormitorios eh, y, y estaba haciendo un ejercicio ahí, y de un momento a otro volteé a mirar hacia atrás, hacia afuera del dormitorio, un pasillo larguísimo, y vi un tipo disfrazado no, vi un tipo vestido como guardia. Yo dije que si hubiera salido en el programa de televisión era falso. Menos mal no salió porque me hubiera dado duro. Eh, yo en ese momento dije, como allá lo cuida o custodia la isla de la Armada Nacional, porque hace muchos años fue víctima el puesto de guardia, fue atacado por la guerrilla, pues, hay Armada Nacional y policía, pues yo dije, se metió algún soldado a ver cómo era la vaina ahí del canal. Entonces me volteé a mirar otra vez, yo tenía la cámara así, hice así, o sea, giré, lo vi, volteé otra vez hacia adelante, dije, este tipo se metió en la grabación, ahora me va a tocar como anunciar, pero me puse a analizar un par de cosas. Lo primero, para entrar a la cárcel solo tiene una entrada y una salida, no hay otra. Entonces, y el equipo de producción pues no iba a dejar que entrara nadie. Y luego ya empecé a analizar y dije, pucha, este man es como, además por el vestido no era pues, un camuflado pues de nuestras Fuerzas Armadas, sino era un camuflado muy raro. Entonces me puse a asociar las imágenes que yo logré conseguir en ese entonces de la guardia de la penitenciaría de Gorgona, y quedé con la duda. Volteé a mirar otra vez y ya no estaba. Entonces, pues, yo tenía un radio teléfono, pregunté que quién había entrado y me dijo, no, aquí no entró nadie. Entonces, el único que está dentro de la prisión. Pero es un sitio para investigar muy chévere. O sea, digamos que la actividad, ya cuando uno va y en campo, pues que me tocó hacer investigación, eh, la cantidad de ruidos que se presentan son absurdos. Sobre todo, hay uno muy particular, Randy. Gorgona no tiene señal de radio, no tiene señal de internet. Tiene una señal de internet Ok. satelital, pero lo más curioso es que yo estaba andando solo por la prisión y empecé a escuchar música de un radio. No sé cómo, pero empecé a escuchar música de un radio y dije, pues debe ser algún guardia que tiene música en su celular o algo. Pero
el muro que da hacia la nada, es pura vegetación, a esa hora no hay guardia, entonces empecé como a ponerme nervioso, y sí, hay algo que llama Xavier, que llama los celajes, que es, pasa un viento, Ujú. pues, y como que te golpea ese viento de una manera extraña, eso, y además está la impresión de que te puede pasar algo, porque es un sitio grandísimo, más las serpientes, uno tiene que tener cuidado, a esa hora están Claro. andando, que hice la investigación de noche y hasta las 5 de la mañana, es un sitio que puede generar pánico a cualquier hora del día. Eso es Gorgona. Bueno, y de esa forma, creo que todavía nos queda de esta hora tal vez unos 10, 15 minutos. Pues vamos a aprovechar para irnos fuera de Colombia para hacer un par de recorridos rápidos, con un par de historias rápidas que algunas tienen algo de paranormal, otras simplemente tienen datos meramente históricos que son muy curiosos. La historia que les voy a contar a continuación arranca en este sitio. El sitio que les estoy mostrando en este momento en el Instagram Live es la entrada a un lugar en Roma, en Italia, que se llama las Catacumbas de San Calisto. Las Catacumbas de San Calisto son unas catacumbas que son más o menos del siglo II, ¿sí? En toda la historia de las Catacumbas de San Calisto han pasado muchísimos personajes por este sitio. Voy a tratar de ponerles por acá. A ver, pongo por acá, listo. Para que lo puedan ver en Instagram Live, vamos a ver qué tanto se puede ver. Les quiero adelantar que lo que van a ver es una grabación que no se podía hacer porque dentro del recorrido que uno hace, pues uno de los prevenciones que le hacen a uno es no se puede grabar absolutamente nada. Entonces, por esa razón, ustedes van a ver que algunas veces la cámara se desenfoca, algunas veces se toman cosas, otras se sale de foco, y trato básicamente de tomar la mayor cantidad de detalles posible, pero no es fácil. En este sitio habrían estado enterrados por lo menos 50 mártires de la iglesia e incluso 16 papas de la época antigua de Roma. Y en ese sitio se encuentra precisamente una bóveda donde estuvieron enterrados esos papas. Ya no están ahí. Esta catacumba ya no tiene en absoluto ningún cuerpo. Esos cuerpos fueron retirados hace muchísimo tiempo y fueron llevados a otros lugares, pero las catacumbas continúan ahí. Uno de los temas curiosos de las catacumbas es que cuando uno entra, uno empieza a bajar y uno quiere como muy rápido llegar a los primeros pisos, es decir, a las partes de más abajo, las más inferiores, pensando que allí el tema es o mucho más miedoso o bueno, cualquier cosa por el estilo, o incluso mucho más antiguo. Y resulta que no. Resulta que estas catacumbas son construidas a la inversa. Es decir, lo más antiguo son el primer piso que uno se encuentra justo al bajar las escalas. Y de ahí para allá, cuando ese espacio se llenó, empezaron a cavar un segundo piso abajo y otro tercer piso y otro cuarto piso y otro quinto piso. Y son 6 pisos abajo lo que uno se encuentra, donde se encuentra desde construcciones a manera de bóvedas recordando a personajes específicos, digamos con un poquitico más de poder adquisitivo que permitían que estuvieran enterrados en ese sitio, hasta inscripciones que recuerdan lo que sucedió en el sitio. Pero sobre todo se encuentra un sitio que es la cripta de Santa Cecilia. Pues Santa Cecilia estuvo enterrada en este lugar. Ya no está. Voy a buscar una foto del sitio de Santa Cecilia. Vamos a ver si la encuentro por acá. Entonces hay una estatua en este momento en el sitio recordando a Santa Cecilia. Vamos a ver, aquí estoy buscando la imagen de Santa Cecilia, porque hay muchas imágenes y no la encuentro. Bueno, aquí está la imagen de Santa Cecilia. Este sitio está en uno de los pisos inferiores. Santa Cecilia en esta estatua está completamente vendada y hay una historia muy curiosa acerca de este lugar, donde dicen algunas personas que al lado de esta estatua se ve en algunos momentos cuando la gente baja, digamos, de turismo a recorrer el sitio, se ve que hay una señora vestida con un vestido blanco muy largo, sentada al lado como si estuviera pidiéndole algo a Santa Cecilia. Pero cuando empiezan a preguntar después de subir, se dan cuenta que no todas las personas que estuvieron en esa excursión la vieron, solamente una parte de las personas. Entonces, aparentemente puede suceder algo curioso en ese lugar. Ayer les contaba una historia, porque precisamente el día que estuve recorriendo este lugar,
Salí de allí, de las catacumbas de San Calixto, y tomé un bus que me llevaba básicamente hacia el centro de Roma. Aquí estoy buscando otra imagen. Resulta que cuando me bajé del bus tenía que hacer un transbordo a otro bus para llegar al sitio donde iba. Y cuando me bajo está lloviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me encuentro con una construcción que está cubierta por polisombra, ese que utilizan en construcción. Para escamparme, pues me meto detrás de la polisombra y me encuentro que hay una pared grandísima, una puerta grandísima de madera y que está abierta. Entonces decido entrar y mirar. Y lo que me encuentro es esto que la gente de Instagram está viendo en este momento, pero se los voy a describir. Un templo, una iglesia muy antigua, con muchísimos arcos, con una arquitectura romana muy, muy, muy antigua, con sillas de madera y empolvada por todas partes, es decir, como si estuviera completamente abandonada. Cuando estoy en la puerta, aparece una persona, una especie de monje, que llega hasta la puerta y en un italiano, pues muy buen italiano, el que tenía mal italiano básicamente era yo, me invita a entrar y me dice que si quiero bajar a la parte de atrás del atrio de la iglesia. Y les voy a mostrar el video inicial. Lo primero que uno se encuentra cuando baja a ese lugar es una especie de capilla que después preguntando me contaron que es una capilla que los sacerdotes utilizan para hacer unas ceremonias previas a la ceremonia principal que hacen en la parte de arriba. Cuando empezamos a recorrer ese sitio, nos damos cuenta que hay muchísimas inscripciones que tienen que ver con papas que estuvieron en el sitio. El Papa León XIII había estado en el sitio y bueno, muchísimos otros que no recuerdo en este momento. Pero si uno empieza a recorrerlo, en cada pared se encuentra una inscripción del sitio donde esos papas estuvieron. Y hasta aquí, digamos que la historia es normal. Voy a adelantarle un poco. Entonces por acá está imagen de la inscripción del Papa Pío VII. Aquí hay una imagen. Vamos a ver de qué papa es aquí. Como les conté, son imágenes sin editar. Clemente XII también estuvo aquí. Y bueno, y como muchísimos papas. Pero resulta que cuando uno llega a uno de los extremos de ese sitio, se encuentra con un letrero que dice: atención, riesgo de accidente, no pasar. Y se encuentra una puerta con una reja. Pero la reja estaba abierta. Entonces, pues nosotros decidimos seguir caminando. Les recuerdo que la iglesia estaba completamente cerrada, estaba en reconstrucción y empezamos a entrar. Los que están en Instagram en ese momento la pueden ver. Y entonces empezamos a pasar y nos encontramos con que hay una construcción que es mucho más inferior a lo que ya habíamos visto, a pesar de que ya estábamos en un sótano. Nos encontramos en un sitio aún más profundo. Y entonces empezamos a encontrar que hay excavaciones y que hay una serie de elementos que están allí metidos en las excavaciones, con unas luces que están iluminando como si estuvieran apenas despejando el terreno, unos huecos que empezaron a hacer. Y en algún sitio nos encontramos muy bien puestos una cantidad de huesos, osamenta que estaba al parecer enterrada en el lugar, algunos de los huesos en un hueco muy profundo y otros que ya habían sido sacados, pues los habían puesto como sobre un muro y estaban iluminados. Nos pareció muy curioso y digamos que cuando grabamos el video dijimos: de aquí va a salir unas imágenes muy chéveres y va a salir algo muy chévere para contar. Y algo que nos sucedió aquí en el video, para la gente que está viendo, pueden ver el sitio donde estaban los huesos. Es un hueco muy profundo y muy angosto. Y otros huesos, pues que ya habían sacado, como les dije hace un momento, incluso unas pinturas como las que pueden ver en este momento para la gente que está allí en Instagram, unas pinturas de unos cristos y unos santos hechos sobre la pared y además muy bien conservadas, teniendo en cuenta la época, porque según nos dimos cuenta, la primera construcción de esta iglesia fue del año 1128 mejor. Y fueron inicialmente 3 templos romanos y sobre ellos se empezaron a construir hasta lo que hay hoy. Pues bueno, resulta que empezamos a grabar, terminamos la grabación, salimos de allí, salimos muy contentos por todo lo que nos habíamos encontrado. Habíamos dicho: llegamos a un sitio que no estábamos esperando, no teníamos ni idea dónde nos íbamos a meter, pero tampoco sabíamos de qué sitio estábamos hablando. Estas imágenes quedaron grabadas durante algunos años y nunca las sacamos, nunca las editamos ni nunca hicimos nada con ellas. Y hace apenas algunos meses, pues empecé a buscar en Google Maps, empecé a buscar, aquí en esta parte del video ya estamos saliendo del sitio, ya estamos saliendo a la iglesia nuevamente.
pues empecé a buscar en Google Maps la ubicación para saber cómo se llamaba la iglesia exactamente para poder escribir la historia. Y entonces me encontré que se llamaba la iglesia de San Calixto in Carcere. Se llamaba San Calixto in Carcere básicamente porque, perdón, San Nicola in Carcere. Y se llama San Nicola in Carcere básicamente porque quedaba muy cerca de una cárcel. ¿Sí? Carcere, entonces cárcel en italiano. Y San Nicola, pues por San Nicolás, que todos nosotros, digamos, de este lado del mundo lo conocemos como Santa Claus, por todo el tema de la costumbre de los regalos y de la Navidad y toda la cuestión. Pues esta iglesia estaba dedicada a San Nicolás. Pues resulta que cuando empecé a averiguar qué era lo que pasaba en ese lugar, nos dimos cuenta que en el momento en que nosotros estuvimos, sin saber, estuvimos en el momento en que se estaba llevando a cabo una excavación, estaba empezando la excavación y por eso la iglesia estaba cerrada. Y los huesos que habíamos encontrado eran huesos de un mártir, un santo, que había estado enterrado allí durante muchísimos siglos. Hasta ahora no sabemos cuál de los tantos santos que estuvieron enterrados en el sitio fueron los que nosotros vimos, pero finalmente allí estuvieron. Esa es la historia de San Nicola in Carcere, que más que una historia paranormal es una historia muy curiosa porque no la estábamos buscando. Es más, incluso estando en el sitio, no supimos en el lugar donde estábamos. Y como nos quedan pocos minutos, pues les voy a contar una última rápidamente. Tengo por acá, vamos a ver, vamos a tratar esta. Esta es una historia que se desarrolla en cualquier ciudad de Europa. Y es la historia de los metros, la historia del metro embrujado de cada una de las ciudades, sobre todo de Barcelona y de Madrid, donde hay muchísimas cosas que contar. Estas imágenes que ustedes ven en este momento, los que están en Instagram Live y los que no, pues se los vamos contando, son el sitio donde ustedes pueden ver el tránsito normal de una ciudad europea de noche. Pero bajo ese sitio, me perdonan que estas imágenes están sin editar, entonces están viendo unas imágenes allí, pues ustedes encuentran las entradas al metro. Y en este metro han sucedido montones y montones de situaciones. Este sitio específicamente que ustedes están viendo en este momento es una estación llamada Tirso de Molina. Tirso de Molina en el centro de Barcelona. Tirso de Molina es una estación que tiene una historia muy particular. ¿Por qué razón? Porque resulta que en este lugar existe la leyenda de que después de las 12 de la noche, cuando ya no pasa ninguno de los metros, se oye venir un metro que suena e incluso lo oye uno pasar muy cerca a donde uno está. ¿Y por qué razón? Pues la historia cuenta que hace muchísimo tiempo, cuando empezó la historia del metro de Madrid, una persona saltó a la vía y resulta que dos operarios que iban manejando el metro trataron de poner los dos sistemas de freno que tiene. Tiene un sistema de freno hidráulico y uno pues físico que funciona por roce, ¿cierto? Pues trataron de poner los dos frenos, pero el metro venía a tal velocidad que no frenó. Y estos dos señores finalmente se suicidaron pensando que era culpa de ellos el tema de haber matado a la persona que había caído allí en las vías del metro, y por eso el metro fantasma de la estación de Tirso de Molina deambula cada noche cuando pasa la última vía del metro después de las 12 de la noche, 1 de la mañana, durante los fines de semana. Pero como esas, hay muchísimas historias. Y este otro punto que les voy a mostrar, se los voy a mostrar rápidamente acá, vamos a ver si lo encuentro en el video, es una estación que se llama la Estación Fantasma de Gaudí. Pues resulta que hay una estación que nunca se terminó de construir en Barcelona. Y no se terminó de construir por varias razones. Una de ellas, porque cuando empezaron a tumbar unos muros que estaban en la parte inferior del túnel del metro, empezaron a encontrar una serie de cuerpos que estaban emparedados en este lugar. Y por esa razón decidieron no terminar de construir esta estación. Lo cierto es que cuando uno pasa cerca a esta estación, que es esta que están viendo, uno pasa al lado y ve uno de los túneles que se desvía, pero es un túnel al que no lleva a ninguna parte y donde ya nunca hubo ningún metro, pues casi que la estación está construida por completo. Y dice la historia que si uno pasa muy tarde en las últimas rutas del metro de Barcelona y mira hacia este túnel,
puede ver a las personas que estuvieron emparedadas en ese sitio sentadas, esperando a que el metro las recoja. Eso pasa. Estaciones de metro alrededor del mundo. ¿Qué es esa historia? Ese tema de los emparedados me da un poco de miedo, más porque no sé si Brandy ha ido al Museo Naval de Cartagena. Sí. El Museo Naval tiene esos emparedados, precisamente. Eso antiguamente Ajá. pertenecía a los monjes agustinos y también sirvió como un lugar de cuarentena también durante una peste que hubo, Sí. como la que estamos viviendo. Y los emparedados allí cuando tratan de arreglar un poco el Museo Naval, necesitan hacer algún arreglo, se encuentran a un resto óseos. Ajá. Tiene dos historias rápidas. De hecho, el Museo Naval tiene una historia una foto que aparentemente es una foto verídica. Que incluso la tienen colgada allí exhibida, ¿no? Sí, está exhibida. La foto fue tomada por unos turistas ecuatorianos que estaban esperando a que pasara una tormenta eléctrica, precisamente. Deciden tomar una foto hacia uno de los lugares que hay allí y la foto queda con un rostro, como si fuese un monje, pues, con un candelabro, pues, que le alumbra. Y es como una foto que es emblemática. De hecho, es de los pocos sitios en Colombia que tiene ese tipo de historias paranormales, pues exhibidas en sus vitrinas. Otros tratan de omitirlas, pero a este sitio sí le gusta mostrar eso. Y el timón El timón. la historia del timón, que para quien no la conoce, una reunión de altos mandos de la infantería marina, están teniendo esos cócteles y ven como un timón se mueve solo. Se salen todos del sitio y empieza una línea de mando desde el más alto rango al de más bajo, diciéndole que vayan y miren qué es lo que están viendo. Al final termina yendo alguien y ve a un pirata, precisamente que es el que está mostrando Brandy en estos momentos en nuestra cuenta de Instagram, @el cartel de la Mega. Esa es otra historia. Hay historias de los novios. La historia de los novios también es interesante, que se aparece por la ventana en el segundo piso del Museo Naval. Tiene varios temas chéveres, pues uno podría recorrer. De hecho, es entrada libre, digamos, todo el museo se puede recorrer fácilmente. Entonces, sí es chévere cuando ya todo esto pase y tengamos más acceso a distintos lugares, que se peguen la pasada por el Museo Naval. Incluso si ustedes van al Museo Naval, digamos que hay una historia, bueno, no sé si es una historia, no sé si es real, pero muchas personas dicen que precisamente al frente del sitio donde está esa fotografía colgada están las escaleras para subir al segundo piso. Dicen que cuando uno empieza a subir al segundo piso, siente que tratan de empujarlo. De bajada. Sí, la De historia bajada, es de ok. bajada. Sí, siempre que alguien va a bajar, de hecho, la persona que entrevisté allí, que es como el encargado del museo, Alfredo Lorduy, dice que muchos turistas se quejan porque sí siente que los empujan. En la baja hacia el frente de ese cuadro están unas escaleras que los llevan precisamente como a unos salones, unos auditorios que tienen, ahí es donde dicen que los empujan, que siempre es constante el tema de la empujada ahí. Bueno, si ustedes, oyentes, van algún día al Museo Naval, ya saben, cuando lleguen a esa escalera, mucho cuidado con ese tema y nos lo confirmarán algún día. Son las 9:56, es tiempo de que hagamos una pausa corta, porque en un momento vamos a venir con más lugares del mundo, más lugares misteriosos, paranormales, con muchísimas cosas que contar, porque nuestro amigo Esteban Cruz nos va a traer esas historias dentro de un instante. Así que nos desconectamos un momento de la cuenta de Instagram del Cartel de la Mega, pero en un momento nos vamos a volver a conectar y cuando volvamos vamos a estar con Esteban Cruz, que nos va a contar unas buenas historias de muy buenos lugares, muchas historias que contar. Eso, cuando regresemos aquí en el cartel. Si ustedes quieren participar ya mismo, lo pueden hacer con numeral cartel de viaje, y dentro de un momento también, después de Esteban Cruz, pues ustedes nos pueden contar sus historias de todos esos lugares que han visitado y que de pronto tienen algo que tienen que contar o algo que a ustedes les sucedió en esos sitios que a la larga terminan convirtiéndose en sitios turísticos por el tema paranormal. Todo eso en momentos, cuando volvamos aquí en el cartel de la Mega.